Un Dios y tres personas. Bienvenido a este segundo capítulo de Biblia Fácil. Hoy vamos a hablar acerca de la deidad, que es la segunda creencia dentro de la doctrina sobre Dios. Estamos en una temporada especial hablando sobre creencias, sobre doctrinas. Y dentro de las 6 doctrinas hay varias creencias que necesitamos analizar. En el tema de hoy vamos a hablar sobre aquel misterio de ese Dios en 3 personas. Bienvenido, qué bueno que puedas estar allí del otro lado de esta pantalla, acompañándonos en este programa. Como siempre te invito para que puedas tomar la Biblia, para que puedas tomar nota si quieres y luego continuar investigando sobre este tema. Más también preparamos una revista especial, la revista Esperanza, con su episodio Yo Creo. Ese es el título, donde allí se están desarrollando las principales creencias de las cuales también estamos desarrollando aquí en este programa. Tú puedes ingresar ahora mismo a nuestro sitio web, nuevotiempo.org/escuela bíblica, y allí tú puedes participar, puedes tener esta revista ya para poder estudiar. Es totalmente gratis, ingresa entonces a nuevotiempo.org/escuela bíblica y allí vas a encontrar la revista Esperanza en su edición Yo Creo. Gratitud también a ACES, Asociación Casa Editora Sudamericana, que es una librería cristiana en todo Sudamérica, por proporcionarnos las Biblias para nuestros participantes. ¿Buscas material cristiano? Busca ACES allí en tu ciudad. Gracias por acompañarnos una vez más y estamos listos para este segundo programa. Bienvenidos y vamos para nuestro estudio de hoy. Antes de poder abrir la Biblia, como siempre, vamos a pedir la dirección divina. Oramos. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de poder estudiar tu palabra y estamos con el corazón dispuesto para poder escuchar, comprender, pero también para poder aplicar, vivir, tener esa experiencia linda de relación contigo. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y que tu palabra, al ser abierta, pueda traernos la luz que necesitamos. Danos tu bendición, que tu presencia con nosotros pueda ayudarnos a comprender la verdad que necesitamos ahora conocer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos desarrollando esta temporada de Biblia Fácil. Principales creencias fundamentadas en la Biblia. Las creencias están debajo de doctrinas. Existen 6 doctrinas, estamos viendo apenas la primera. Ya en el primer episodio hablamos sobre la Biblia como el fundamento de todas nuestras creencias. Pero esta se ubica dentro de la doctrina sobre Dios. ¿Y por qué? Porque obviamente es la Biblia quien nos dice quién es Dios. Entonces queremos conocer a Dios, vamos a la fuente, y la fuente es la Biblia. Ahora, nuestro tema, dentro de la doctrina sobre Dios, vamos a hablar sobre la deidad. Cuando hablamos de deidad, estamos hablando de Dios. ¿Quién es Dios? Antes, si podía haber entendido algo, era como lo dice la palabra, ¿no? Que eran 3. Lo que no tenía el concepto de que esa Trinidad era uno solo. Es un tema de las primeras cosas que se estudian, entonces más o menos lo tenía de cualquier manera. Es un tema que implica concentración, implica entender y me gusta ser crítica. De hecho, creo que Dios quiere que seamos críticos. De Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, los 3 juntos en uno solo. Esa es la pregunta que teólogos, filósofos han intentado dar una respuesta y cada vez parece que nos enredamos más en el proceso de querer descubrir realmente a Dios en toda su plenitud. Los que estudiamos teología pasamos por la universidad estudiando por lo menos unos 5 años aquello que está revelado. Y aquello que está revelado puede parecer tan simple y tan complejo. En mi caso, estudié los 5 años de teología,
para poder entender un poquito apenas en qué idioma original se escribió la Biblia. Hebreo, arameo, griego, y cómo esto, al ser traducido, puede en el proceso perder un poco de sentido algunas palabras. La teología me ayuda a entender cómo yo puedo comprender mejor aquello que fue revelado, aquello que fue inspirado en el idioma original. Obviamente se aplican principios hermenéuticos y, en fin, otros elementos. Mas básicamente es eso. ¿El teólogo puede explicar a Dios? No puede, porque Dios es infinito. Entonces, aquello que conocemos de Dios es tan pequeño que más es aquello que desconocemos. Por otro lado, Dios no es un misterio tampoco. Dios se muestra. Y una de las mayores complejidades de este misterio que podamos llamar acerca de Dios es quién realmente es Él. Porque la Biblia va a presentar a un único Dios, único Dios. Pero luego va a presentar que ese único Dios es un Dios triuno. Y parte desde el nombre de Dios. ¿Ustedes saben cuál es una de las maneras como se describe a Dios en el idioma original? La palabra Elohim. Solo que la palabra Elohim no se traduce como Dios. La palabra Elohim se traduce como dioses. Y desde allí nosotros ya tenemos la primera complejidad. ¿Por qué? Porque el verbo que acompaña a la palabra Elohim nunca está en plural, está en singular. Por ejemplo, Bereshit bara Elohim, eso es Génesis 1:1. En el principio creó Dios. No dice crearon, dice creó. Pero Dios aparece en plural. ¿Cómo es que podemos nosotros entender ese misterio? Hay un creador, pero luego aparecen en el nombre tres, Elohim, dioses. Hoy queremos abrir la Biblia y ver qué cosa es lo que se nos fue revelado. Y aunque este misterio lo comprenderemos en la eternidad, vamos a ver qué cosa es lo que sí está revelado en las Escrituras. Pero hoy quiero comenzar con una reflexión. Y la reflexión es la siguiente. El concepto que el ser humano tiene de Dios es el concepto que todos tenemos de nuestro papá. La imagen paterna es la imagen que el ser humano desarrolla acerca de quién es Dios. Y ahora yo estoy pensando en alguien que fue abandonado, en alguien que no tuvo padre. Cada vez que escucha que Dios es Padre, la palabra Padre se convierte en una palabra negativa y dolorosa. Porque de alguna manera en tu concepto está que en algún momento Dios te va a abandonar, porque el Padre que tuviste te abandonó. Alguien que sufrió violencia, alguien que tuvo un padre violento, solamente apareció para corregir, nunca para abrazar, tiene en su mente el concepto de un Dios severo. Un Dios que solo castiga y que solo aparece para disciplinar, pero no ama. Alguien que tuvo un padre extremadamente permisivo y le dejaba hacer todo lo que quiera, tiene el concepto de que Dios es así. Dios me ama tanto que yo puedo hacer lo que quiero. O sea, el concepto que nosotros desarrollamos sobre Dios está basado en la figura paterna. Y mi invitación, mi llamado, es para ti que eres papá. ¿Cuál es el concepto que tú estás colocando en la mente de tus hijos sobre quién es Dios? La paternidad es una responsabilidad sagrada que necesitamos mostrar en sí quién realmente es Dios.
Alguien cercano, alguien que ama, pero también que corrige. Alguien que coloca delante de la vida de los niños, del niño, de la niña, del hijo que tienes, principios. Pero de alguien que siempre está presente. Porque la Biblia me habla acerca de un Dios que ama, pero también de un Dios que es justo. El amor y la justicia se entrelazan en Dios. ¡Qué responsabilidad!, ¿verdad? Pastor, entonces, ¿cómo yo puedo entender a Dios si yo no tuve un padre referente? Dios puede curar las heridas. Y abriendo la Biblia, tú puedes tener un concepto totalmente correcto de quién es Dios. Ahora vayamos al texto bíblico, ¿correcto? Para descubrir, en primer lugar, quién es esta deidad. Hay un solo Dios. ¿Cómo es ese Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de 3 personas coeternas. La primera pregunta que cualquiera se hizo en la vida, o todos nos hemos hecho en la vida, es ¿cómo apareció Dios? Porque nosotros estamos acostumbrados a que todo tenga un origen. ¿Quién creó a Dios? Y esas preguntas que nos llevan a terrenos resbaladizos. ¿Cómo es que apareció? Nosotros no entendemos la palabra eternidad. El concepto lo tenemos, pero nunca lo vamos a entender. Porque para nosotros todo tiene un principio y un fin. La palabra eterno viene para desequilibrar totalmente nuestros paradigmas o nuestros conceptos de la realidad que conocemos. Y cuando alguien me dice que existe un Dios en 3, en mi cabeza rápidamente surgen muchas ideas. ¿O es que es uno que tiene 3 cabezas? ¿O es que es uno que en diferentes tiempos aparece? ¿O es que es uno que se revela a veces como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu? ¿Cómo es esto? Vamos a ver qué cosa dice la Biblia. Primer asunto que tenemos que entender es que sabiduría humana no puede entrar en terreno divino. Cuando hablamos acerca de Dios, que es nuestro tema de hoy, vamos a hablar acerca de los 3, ¿está bien? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el próximo capítulo vamos a hablar ya de manera específica, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero en nuestro tema de hoy, de la deidad, entiéndase que los conceptos que vamos aquí a presentar se refiere a los 3, de un Dios triuno. Entonces, ese Dios es inmortal, omnisapiente y omnipresente. Inmortal, nunca muere. Omnisapiente, todo lo sabe. Y omnipresente, está en todo lado. Es la característica de Dios. Es infinito y está por encima de la comprensión humana. Pero, ese pero me cambia un poquito, porque el pero es una conjunción adversativa, me cambia la idea. Él es infinito, pero puedo conocer de la manera como Él se revela. Fíjese, acá hay un concepto interesante. El ser humano usa máscaras para ocultarse. Dios usa máscaras para revelarse. ¿Por qué razón? Porque si Dios se revelara tal como es, el ser humano nunca entendería con la mente finita que tiene sobre el pecado. Él tiene que usar alguna máscara para revelarse, mientras que el ser humano usa máscaras para ocultarse. ¿Qué cosa es lo que Dios se revela? ¿De qué manera Él se ha revelado? Primero, debemos entender que Él es infinito, está más allá de la comprensión humana. No podemos entender de forma absoluta a Dios por nuestra sabiduría. Se necesita su revelación para que podamos conocerlo. Y aquí nosotros nos encontramos con una extremada paradoja. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Miren lo que dice. Jeremías capítulo 9, versículo 24. 9:24. Alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuál es la invitación? Conóceme. La pregunta es, ¿cómo yo puedo conocer lo infinito si yo soy finito? ¿De qué manera? La respuesta lo trae Jesús.
Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. ¿De qué manera yo puedo conocer? ¿Podré yo entrar en los asuntos eternos? ¿Podré yo descubrir los misterios divinos? Juan 17, 3 dice así: esta es la vida eterna. ¿En qué consiste? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Por medio de quién podemos conocer parte de la grandiosidad y majestuosidad divina, por medio de Jesucristo. Él es la revelación de Dios para el hombre. Entonces, todo lo que podemos conocer acerca de Dios es a través de su palabra, a través de Jesús. Es el que se revela. Y obviamente cuando estuvo en la tierra, Él se reveló y se hizo como uno de nosotros. Eso está difícil de entender. Un Dios eterno que puede entrar en el vientre de una madre y pueda cumplir un desarrollo humano. Entra en el tiempo. 9 meses. Crece como niño. Se desarrolla como ser humano. ¿Cómo puedo entender el Dios eterno haciendo eso? Alguien intentó ilustrar de la siguiente manera. Me pareció una ilustración media rara, pero da para entender. Como si un día yo esté caminando y de pronto allí me piso en una cama de hormigas. Vamos a colocar ese ejemplo, cama de hormigas. Y de pronto hiero una hormiga. Y a esa hormiga, como está herida, lo levanto y digo: wow, pobrecita, yo no quise herirte, ¿no? Estoy hablando en términos muy humanos, no quise herirte. Esa hormiga no va a entender. Para que la hormiga me entienda lo que estoy diciendo, tengo que hablar el lenguaje de hormiga. Y para hablar el lenguaje de hormiga tengo que hacerme hormiga. No puedo. Dios no vino aquí a pedirnos perdón ni disculpas ni nada. Estoy apenas usando una ilustración. Que Él, para poder mostrarse, o sea, cómo poder mostrar la grandiosidad, la majestuosidad de Dios, tuvo que serse tan pequeño y insignificante. Pero aún así, apenas entendemos lo que es revelado por medio de su humanidad, que es limitada para la eternidad divina. Muy limitada. Muy bien. Entonces, obtenemos el conocimiento de Dios a través de la humildad de nuestro corazón. Si nos aferramos a la Biblia, podemos entenderla más por el corazón que por la sabiduría, porque esta es la fuente de revelación divina. La revelación suprema de Dios es a través de Jesucristo. Nos permite conocer al Padre. ¿Recuerdan cuando Jesús dice a Tomás, cuando Jesús dijo, voy a la casa del Padre, voy a preparar lugar, etcétera, etcétera? Ustedes saben el camino, saben dónde voy. Tomás dice, no conocemos. Muéstranos al Padre y nos es basta, dice Tomás, ¿no? Y él dice, Tomás, tanto tiempo estoy con ustedes y no han visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué cosa es lo que Jesús estaba diciendo? Yo soy la revelación de Dios para el ser humano. Es la manera como Dios se revela. Pero aún así no podemos entender la infinitud divina. Entonces, a través de Jesucristo podemos conocer al Padre. Y aunque sea imposible conocer completamente a Dios, la Biblia nos presenta un conocimiento práctico de Él, suficiente para nuestra salvación. ¿Qué cosa nos revela la Biblia? Lo suficiente para alcanzar la salvación. No, pero yo quiero entender más asuntos. Espera a salvarte. Ahí vas a entender todo. Porque allí, cuando lleguemos ya a la perfección, nuestra mente obviamente también será transformada. Podremos entender en la eternidad. Presten atención aquí. ¿Ustedes sabían que la eternidad va a ser motivo de estudio, o sea, de educación para todos los redimidos? Porque lo que nosotros entendemos aquí de salvación es apenas un vislumbre pálido, suficiente para poder salvarnos. Todos los otros misterios será motivo del conocimiento eterno. Todo lo demás. Entonces, lo que entendemos aquí es tan poco. Es como una gota de agua de un océano. El océano no lo entendemos, pero una gota sí. Eso es lo que entendemos de Dios. Una gota.
de un océano. Eso es todo lo que podemos comprender. Entonces, aquí entendemos lo que es suficiente para nuestra salvación. Suficiente. Hay dos evidencias principales sobre la existencia de Dios, ya lo mostramos en el capítulo anterior incluso, evidencias de la creación y las escrituras. Dios se revela a través de la creación y se revela a través de las escrituras. De la creación, todos, incluso quienes no tienen acceso a la Biblia, poseen una fuerte evidencia de la existencia de Dios que es la naturaleza. Salmo 19:1, David decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. El ser humano quiere conocer un poquito de cuáles son las obras de Dios, qué hace Dios. Mira la creación. Vas a encontrar, a pesar del pecado, vas a encontrar aún simetría y perfección. A pesar. No vivimos en el mundo ya perfecto, 6.000 años de degradación desde que existió la creación. Entonces, en 6.000 años hay un desequilibrio completo y total. Pero aún así, todavía es un libro abierto para poder conocer a Dios. Este también nos enseña sobre el carácter de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 1. Es interesante poder leer ese texto. Romanos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 19 hasta el versículo 20. Romanos capítulo 1. Versículo 19 y 20. Dice así. Porque de lo que de Dios se conoce, les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. ¿Qué cosa está diciendo? Lo único que puedo conocer de Dios es aquello que Él reveló. Eso es lo único. Versículo 20. Las cosas invisibles de Él. ¿Qué cosa? Eternidad, poder y ¿qué más? Deidad. Cuando habla de deidad está hablando de ¿qué? De ese Dios triuno. Deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por eso es que la Biblia me muestra la historia, las acciones de Dios, de modo que nadie tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que aquí viene el problema humano, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Problema humano, ¿verdad? Su sabiduría a veces le lleva a decir Dios no existe. No encuentro a Dios. Es interesante que el ser humano hoy quiere meter a Dios a un laboratorio. Pero fíjense la ilógica, ¿eh? Quiero ver a Dios. Si lo veo, creo. Lo que proclama más o menos el ateísmo. Ilógico. Coloca la historia en el laboratorio para que creas en la historia. No puedes. Alguien puede decir, a ver, voy a colocar la historia en el laboratorio para creer que realmente existió César. Ay, no. No puedes hacer eso. Pero yo creo que César existió, aunque nunca lo vi. Porque la historia lo dice. ¿Se metió en tu laboratorio? No se metió, pero lo crees. Pero para Dios, no, a Dios quiero meterlo, si ni siquiera cabe en la mente, que es la mayor capacidad que el ser humano le ha dado al hombre, quiere meterlo en un laboratorio para entender a Dios. No se puede. Es imposible. Uno de los mayores argumentos, ¿no?, de las personas que dicen yo no creo en Dios, yo solamente creo en lo que es evidente. Hay tantas cosas que no ves y crees. No puedes pasar un sentimiento por laboratorio para creer que el sentimiento existe. Imposible. Muy bien. ¿Hay evidencias en las Escrituras de Dios? Claro, la Biblia no prueba la existencia de Dios, simplemente comienza con asumiendo que Él existe. La Biblia no es un libro para probar la existencia de Dios. La Biblia es un libro para conocer la existencia de Dios. Ahora, ¿existen evidencias para probar la existencia de Dios? Existen. Pero la Biblia no está aquí para darte evidencias de su existencia. Está diciéndote para decir, existe. Ahora, nosotros hemos desarrollado aquí en Biblia Fácil, en algunos capítulos, me parece que se llama Creencias esa temporada, donde presentamos evidencias de la existencia de Dios fuera de la palabra de Dios y luego obviamente unimos a la Biblia. Existen evidencias, pero la Biblia comienza ya probando que Dios
existe y es real. Hay suficientes evidencias de la existencia de Dios para convencer a todo aquel que de manera seria busca descubrir la verdad. Sin embargo, la fe es un requisito previo, no es ciega. Está basada ¿dónde? En la palabra de Dios. El Dios de las Escrituras. La Biblia revela cualidades esenciales de Dios en la Biblia. ¿Qué cosa es lo que podemos conocer de Dios? Algunas cositas. Por ejemplo, nombres, actividades y atributos. Eso es lo que podemos conocer de Dios. Nombres, actividades y atributos. Fuera de eso, es misterio. Es misterio. Vamos entonces a analizar. Ustedes saben que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lleno de nombres para Dios. Lleno de nombres. Yo por ahí vi una discusión. Ahora tenemos que hablar solamente el nombre de Dios y el nombre de Dios es Jehová. Pobrecito, no entiende que cuando uno va al idioma original, el nombre de Dios es un nombre impronunciable. Eso se llama el tetragrama sagrado, porque consiste en 4 letras. Cuando le pregunta Moisés a Dios, ¿y cuál es tu nombre?, le dice. ¿A qué se limita Dios? Yo soy el que soy. ¿Cuál es ese nombre? Y dentro del tetragrama sagrado encontramos 4 letras para el nombre de Dios. Y, H, W, H. Pronúncialo. Ese nombre se ha traducido para nosotros como Yahvé, Jehová. Pero es la manera como nosotros lo pronunciamos. Ese no es el nombre. Pero hoy queremos analizar incluso otros nombres en la Biblia porque cada nombre que aparece en la Biblia nos trae promesa y esperanza. Y luego vamos a ver la pluralidad y la unidad. Bueno, que pueda estar acompañándonos en esta temporada. El tema de hoy, deidad. ¿Cómo poder entender a Dios o acerca de Dios? El Dios de las Escrituras. Entonces, ¿qué cosa revela la Biblia sobre Dios? Nombre, actividad y atributos. Vamos a analizar algunos de ellos porque son muchísimos, obviamente. Los nombres de Dios. Santo y temible es tu nombre, dice Salmo 111:9. Tu nombre es santo y es temible. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios en sí muestra, más allá de el ser humano pueda traerle como un concepto. ¿Correcto? Por ejemplo, en la Biblia, los nombres traen características acerca de quién es Dios. A Dios en el Antiguo Testamento se le coloca como el Elión, el Altísimo. Pero ese Altísimo no es lo que nuestro concepto tiene. Es aquel que está por encima y mayor de todo lo que puede existir. El Altísimo, el Elión. Otro nombre en la Biblia, el Shaddai. Shaddai significa el Todopoderoso. Aquel que todo lo puede, el Shaddai. Otro nombre, Adonai. Adonai, ¿qué significa? Señor. Usted va a encontrar varias veces en la Biblia la palabra Señor. Señor es la traducción al español de Adonai. Solo que cuando los judíos abrían la Biblia y encontraban el nombre YHWH y no podían pronunciar, ellos lo cambiaron. En lugar de Yahvé, Yehová o Jehová, ellos lo colocaron Adonai, mi Señor. Entonces, cada vez que ellos, por ejemplo, en la Torah encuentran el nombre de Dios, no lo pronuncian, hacen reverencia y prefieren pronunciar Adonai, mi Señor. Cada nombre de Dios trae una característica importante. El León, aquel que es grande, aquel que está por encima de todo, ¿ese es Dios para ti? El Shaddai, aquel que todo lo puede. Si tú crees en ese Dios, ¿por qué estás preocupado por cosas insignificantes si Él todo lo puede? ¿Qué significa el Adonai, mi Señor? ¿Qué significa mi Señor? El que gobierna. ¿Realmente Dios es el que gobierna la vida? Si es el que gobierna el universo. O sea, cada nombre de Dios me trae una promesa y también me trae un desafío. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es para mí? Mi experiencia. La palabra El o Elohim que aparece en Génesis capítulo 1 revelan el poder divino como fuerte y poderoso. Yahvé
Es una traducción, como ya les mencioné, sostiene la naturaleza autoexistente de Dios. Yo soy el Eterno. Antes, ahora y después, soy el que soy. Adonai presenta a Dios como el gobernante todopoderoso, como el Señor de todo. Y otros nombres podemos allí colocar. ¿Cuáles son las actividades que la Biblia muestra de Dios? Número 1, la Biblia dice que Dios es creador. Dios. Solo que en la creación Dios aparece en 3. Génesis 1. Vamos a la creación. Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aparece ya alguien más desde la creación. Versículo 26. Y dijo Dios, está en singular, Dios, pero lo que Él dice no es singular, es plural. ¿Qué cosa es lo que va a decir? Hagamos al hombre. Aquí lo dice. Sin la creación no había todavía ninguna criatura. Hagamos. Vamos a Juan capítulo 1. Esto vamos a volver a repasar cuando veamos acerca de Jesucristo. ¿Quién estaba allí en la creación? Nos dice que ya estaba el Padre, nos dice que estaba el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba con, pero también era Dios. Este es el principio, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. ¡Wow! ¿Quién es ese Verbo? Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es ese Verbo? Cristo. ¿Dónde estaba? En la creación. ¿Quién estaba? Cristo. ¿Quién estaba? El Padre. ¿Quién estaba? El Espíritu. Hagamos al hombre. Dios triuno. Personas totalmente diferentes. Cuando ya veamos a cada uno de ellos vamos a ver que son totalmente diferentes, ¿correcto? No es que es uno en diferentes tiempos. Él es el sustentador del mundo. Hebreos 1:3 dice que no solamente es el creador, es el que sustenta. Él sustenta toda su creación. Él es el redentor y salvador. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Él es el que libra de la esclavitud, Él es el que redime. Aquí estamos hablando sobre las actividades de Dios. Es el que crea, es el que sustenta, es el que redime, es el que restaura. Y estas actividades de Dios vamos a encontrar que los 3 están siempre involucrados. En la creación, ¿quién estaba? Padre, Hijo y Espíritu. En la redención, ¿quién estaba? Padre, Hijo y Espíritu. ¿Ustedes recuerdan? Jesús en la cruz, el Hijo de Dios. ¿Qué cosa dijo? Dios mío, Dios mío. Ahí estaba el Padre. Y el Espíritu Santo siempre estuvo acompañando desde el momento de la concepción de Jesús. O sea, los 3 siempre están involucrados en sus obras. Como creación, como sustentador, como redentor y salvador. Digno de adoración. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice que el único quien debe ser adorado. Rey eterno, inmortal, invisible y Dios único. Este Dios invisible decidió manifestarse de manera visible a través de un miembro de esa deidad. Se hizo visible. ¿A través de quién? Jesucristo. A través de Jesucristo. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Los atributos de Dios lo podemos separar en 2 clases. Comunicables e incomunicables. ¿Qué significa comunicables? Como que lo que comunicable son cosas que vamos a entender nosotros, ¿no? Porque Él nos va a hablar, nos va a hacer con visiones, con sueños, cosas así. Ahora, lo otro viene a ser algo ya que para nuestro concepto no lo vamos a comprender. Comunicables son aquellos que comparte con el ser humano. Incomunicables, aquello que el ser humano no puede tener. Cualidades, características o atributos de Dios. ¿Cuáles son aquellos atributos? Comunicables. Amor, gracia, misericordia, paciencia, santidad, justicia y verdad. Todas estas comparte Dios con el ser humano.
Dios ama. ¿Con quién comparte su amor? Con el ser humano. Dios da su gracia. ¿A quién? Al ser humano. Atributos de Dios compartidas con el ser humano. Dios es de misericordia con el ser humano. Dios es paciente con el ser humano. Dios es santo. ¿Y su santidad puede compartir con el ser humano? Sí. Porque la orden de Dios es, sed santos como yo soy santo. Puede compartir. Dios es la fuente. Él es, a ver, Él no tiene amor, Él es amor. Pero ese amor puede compartir con el ser humano, sí, porque el ser humano también puede tener la capacidad de amar. Por eso son atributos comunicables, aquellos que puede no solamente transmitir, sino también permitir que el ser humano pueda tener justicia y verdad. ¿Y cuáles son los atributos incomunicables de Dios? Aspectos exclusivos de la naturaleza divina que con el ser humano no es compartido. Como humano capaz que puedo querer entender todo como decís vos, pero yo también tengo que entender y entiendo de que hay cosas que no las tengo que saber, es decir, que no me las van a hacer conocer porque no me corresponde. Número 1, vida en sí mismo, eterno. El ser humano no tiene vida en sí mismo, pero Dios sí. Por eso es que un ángel no podía venir a redimirnos, porque los ángeles también son seres creados que no tienen vida en sí mismos. El único que podría venir, morir y resucitar es alguien que tiene vida propia. Nuestra vida está conectada y todos estamos vivos por la gracia de Dios. Un día Dios dice, ya hasta aquí llegó, y se acabó. No esperas una enfermedad, no esperas, no nada, simplemente paro y ya está, ¿verdad? No tenemos vida en sí mismos, Dios sí. Fíjense una cosa, cuando nosotros lleguemos al cielo, cuando seamos redimidos, dice que nuestro cuerpo corruptible será vestido de incorruptible y aquello que es mortal, o sea, que muere, es vestido de inmortalidad. Presten atención con esa palabra vestido. ¿Por qué razón? Porque en el cielo, para que nosotros podamos ser eternos, necesitamos de un elemento: comer del fruto del árbol de la vida. Que eso lo tenía Adán y Eva ya en el jardín, pero que luego del pecado, por eso es que ellos fueron sacados del Edén, para que no puedan comer de ese árbol. Y nuevamente vemos en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque aunque el ser humano no puede morir, él tiene que de todas maneras depender absolutamente de Dios para vivir. ¿Correcto? No tiene vida en sí mismo. Pero Dios sí. Dios tiene voluntad independiente. Él es omnisciente. Claro, todo lo sabe. Él es omnipresente. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dice Salmo 139, 7 al 2. ¿A dónde? Si me voy a los cielos, estás ahí. Si me voy a lo más profundo del infierno, infierno es infernos, debajo de la tierra, ahí estás. Voy de norte a sur, voy al extremo. ¿Dónde puedo ir? Tú estás en todo lado. Él es omnipresente. Él es omnipotente. Todo lo puede. Y ahí están los 6 bíblicos. Daniel 4, 17, Job 37, 16, Efesios 1, 5, Juan 5, 26. No lo leemos todo, pero ahí está para poder notar, porque ustedes saben que aquí tenemos tiempo limitado para eso. Mas ahí están, son los atributos incomunicables de Dios. Y aquí viene un asunto interesantísimo, que si nosotros comprendemos esto, vamos a librarnos de muchas cosas. Soberanía de Dios. ¿Qué cosa es soberanía de Dios? Texto bíblico, Daniel 4:35. Él hace según su voluntad, no según la mía. ¿Correcto? Nosotros luchamos mucho para que Dios haga nuestra voluntad. Y por eso nos frustramos. Señor, yo te pido esto. Y uno dice, Dios es malo. No, Dios no es malo, Dios es soberano. Es soberano. Él hace su voluntad. No hay quien detenga su mano, dice Daniel 4:35. Apocalipsis 4:11. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Yo no puedo discutir a Dios asuntos que Él determina. ¿Quieren pasarles un ejemplo así? Para que nos quedemos tranquilos en la vida. Génesis capítulo 5. Encontramos una genealogía importante de hombres y mujeres que en Hebreos capítulo 11 va a tomar algunos de ellos y va a decir, todos ellos vivieron por la fe. ¿Saben por qué comienza? Por Abel. Dice, Abel
por la fe fue muerto por su hermano Caín. Y luego encuentro, Enoc por la fe, Dios se lo llevó. ¿Cómo me explico eso? Uno por la fe muere, otro por la fe va al cielo. ¿Qué cosa es eso? Soberanía. Así Dios lo quiso. Uno muere por la fe y el otro es eterno por la fe. Él es soberano. Señor, quiero que me quite este cáncer. Si Él quiere, lo quita. Si Él no quiere, no lo quita. ¿Eso va a determinar mi fe en Él? No. Un día Pablo fue y le dijo, Señor, quita este aguijón de mi carne. Dios le dijo, no, no lo va a quitar. Bástate en mi gracia. Yo no estoy para discutir los designios de Dios. Él es soberano. El problema está cuando nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad en lugar de nosotros hacer su voluntad. La parte más difícil de la oración es, hágase tu voluntad. Esa es la parte más complicada. Predestinación y libertad humana. Dios dio libertad, Dios no predestina. Es otro concepto equivocado de Dios, ¿no? Hay personas que dicen, Dios ya destinó, ¿quién se va a salvar, quién se va a perder? Sobre este tema también hemos hablado en otros capítulos y era fácil, sobre predestinación. Pero aquí apenas un texto. De tal manera amó Dios al mundo, todos somos objetos del amor de Dios. Ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es aquel que salva? Aquel que cree. O sea, hay libertad. Libertad. Así como hay libertad humana, también hay omnisciencia divina. ¿Qué cosa es omnisciencia divina? Dios sabe. La omnisciencia divina no determina mis elecciones. No interfiere en mi libertad. Les voy a hacer un ejemplo. Dios sabe si yo me salvo, si me pierdo, sí o no. ¿Sabe o no sabe? Claro que sabe. Entonces si Dios sabe, entonces ya estoy perdido y ya me predestinó. No me predestinó. Les voy a hacer un ejemplo. ¿Alguna vez ustedes vieron un partido de fútbol 2 veces? El mismo partido. La repetición. Se mira la repetición para ver los goles, ¿no? ¿Qué cosa sucede cuando ves un partido por 2 veces? Tú sabes exactamente quién hace la jugada y quién echa gol. Pero cuando lo ves de nuevo, tú no estás diciendo, ahora cambia el juego, ahora, por favor, ya no patees a este lado. No puedes. Quien decide es el que esté en la cancha. Entonces, ¿cuál es la omnisciencia de Dios? Dios sabe mis decisiones, pero Él no interviene. Él conoce, pero Él no me manipula, Él no me fuerza. Él, ¿qué cosa me da? Libertad. Omnisciencia de Dios no interfiere en la libertad que Dios me da. Él es omnisciente, por eso es que Él conocía. A Daniel le reveló cuáles son los imperios que vendrán. Daniel capítulo 6 siglos, 600 años antes del nacimiento de Cristo. Sabía que había solo 4 imperios sobre la tierra, porque Él conoce el futuro. Él es omnisciente. De la libertad del hombre versus la soberanía de Dios. Eso, ahí como que todavía lo estoy intentando procesar, sí. Dios es uno. ¿Cómo poder entender entonces la pluralidad de Dios? En el Antiguo Testamento aparece como Dios triuno. Sí, alude a la pluralidad. Ya leímos Génesis 1:26. Dios dice, hagamos al hombre. ¿Recuerdan cuando se construyó la Torre de Babel? Génesis capítulo 11, ¿qué cosa dice? Ahora Dios dice, descendamos. Qué interesante. Descendamos. Es Dios quien habla. Un Dios hay, existe, es verdad. Pero cuando dice descendamos, ¿quiénes están? Padre, Hijo y Espíritu. Descendamos. ¿Recuerdan el bautismo de Jesús? Jesús en el agua, el Espíritu Santo desciende como una paloma y desde el cielo escucha una voz, este es mi Hijo amado. ¿Quiénes están? Los 3. ¿Recuerdan la fórmula bautismal? Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizando en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quiénes aparecen? Los 3. Personas totalmente diferentes, pero los 3 son un Dios. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, solamente uno, mire, 2 Corintios 11:14, solamente un versículo, porque hay varios para sustentar esto. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, igual aparece aquí, aparecen los 3 como personas totalmente diferentes, personas divinas. O el libro de 2 de Corintios, o 1 de Corintios.
Muy bien, ahí aparece, mírenme. Vamos al capítulo 1 mejor, versículo 3. Gracia y paz de Dios nuestro Padre, y de ahí dice, del Señor nuestro Jesucristo. Dios Padre, Dios Jesucristo. Luego vamos a encontrar que aparece que nosotros somos santificados, ¿por quién? Por el Padre, por el Espíritu Santo y también por el Hijo. Aparecen los tres como totalmente diferentes. Ahí aparecen los tres. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia, dice, del Dios Padre. ¿Qué más dice? En santificación ¿de quién? Del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu. No están hablando que es apenas una sola persona, son tres personas diferentes que hacen un Dios. Pastor, ¿cómo entiendo esto? En la Biblia existen dos palabras, Yahid y Ejad. Hay una palabra que dice unidad absoluta, uno. Pero hay otra palabra para decir que es una unidad compuesta. ¿Quieren pasarles un ejemplo? Adán y Eva. El hombre se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Una, pero son dos, sí, pero los dos son uno. Cuando se comenzó allí a construir la Torre de Babel, dice así, y todo el pueblo era uno. ¿Cuántos conforma una familia? Papá, mamá, hijos. ¿Son diferentes o no? Sí. ¿Tienen funciones diferentes? Sí. Pero no son familias. ¿Qué cosa es? Una familia. ¿Qué cosa es eso? Una unidad compuesta. Existe un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios, unidad compuesta. Cuando nosotros comprendemos aquello que fue revelado sobre Dios, vamos a tener una relación mejor, correcta con ese Dios. En el próximo capítulo hablaremos sobre Dios Padre. Mas hoy tenemos apenas un breve conocimiento acerca de ese Dios que quiere tener una relación de amor contigo. Pablo, cuando escribe a los Corintios, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con vosotros. Amén. Y allí termina. La gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Tres personas que forman la divinidad. Un Dios. Los tres trabajan a favor del ser humano. Uno de ellos dio su vida para rescatar, mientras el Espíritu Santo convence de pecado para aceptar el sacrificio para salvarnos. Y el Padre es aquel que junto a los otros dos tiene todo el diseño para poder rescatar al ser humano. Un Dios triuno. ¿Aceptas esta verdad? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdenos a aceptar aquello que fue revelado y aceptamos para que ese Dios pueda morar en nuestro corazón. Nuestra vida colocamos en ti y que tu palabra nos continúe guiando al conocimiento que ya nos fue revelado y que es suficiente para nuestra salvación. Te aceptamos en la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Te espero en el próximo programa, aquí en Biblia Fácil. Hasta la próxima.